vamos a conversar con nuestros invitados sobre el tema de la salud, que ha sido un tema muy debatido a lo largo del actual periodo de gobierno. Ayer mismo el presidente López Obrador insistió en que antes de que él deje el poder, el 30 de septiembre, México tendrá el mejor sistema de salud del mundo. Y también fue muy crítico el presidente del informe que recientemente se publicó sobre la respuesta que dio su gobierno a la pandemia de COVID. Para hablar de este tema, me acompaña en el día de hoy Sofía Margarita Provencio, candidata a la alcaldía Coyoacán por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Sofía? Gusto saludarte. Buenos días, pues preguntándonos cómo está el calor para ti, si aquí está terrible, no sabemos cómo está allá. Pues acá andamos arriba bueno, ayer estuvimos a 42, así que por ahí andaremos el día de hoy. Pues Híjole, gusto saludarte, Sofía. Gabriela Igualmente. Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum. Gaby. Muchas gracias por la invitación y aquí nos vamos saludando a la distancia, pero acá andamos. Gracias. Y Rubén Moreira, coordinador de la campaña Xóchitl Gálvez. Rubén, ¿cómo estás? Buen día, un saludo hasta Mérida, que es donde nos dices te Gracias. encuentras y pues qué envidia, ¿no? Sí, francamente sí, es un gusto estar aquí. Oye, Sofía, te toca comenzar el día de hoy. ¿Cómo ves el tema? a ver, pues mira, creo que hay varias cosas que señalar, las buenas y las malas, y yo creo que primero pues hay muchas cosas que reconocer. Sí tenemos una reducción en la cantidad de recetas no surtidas, 15 millones en el 2022 contra 7.5 en el 2023. Pero esto pues necesariamente, o sea, no responde necesariamente a un programa efectivo, porque yo creo que desde que quitamos el Seguro Popular pues seguimos atendiendo a un número menor de mexicanos y mal atendiendo a la gran mayoría. Entonces vaya, qué bueno que tenemos una reducción en ese sentido, pero por ejemplo la gran megafarmacia prometidísima, la tierra, la panacea de las farmacias, se reporta que hasta el 29 de abril había surtido solamente 341 recetas, o sea, 2.7 recetas diarias. Es un insulto, o sea, si vas a prometer una megafarmacia, pues ponla a chambear, ¿no? Creo que eso le pasa mucho a este gobierno. Abren cosas de manera anticipada y entonces pues tenemos aeropuertos que no funcionan y no están bien conectados a la ciudad, trenes que al final hay que cerrar 2 semanas después, refinerías que no refinan y pues megafarmacias que pues de mega no tienen nada y que surten nada, ¿no? Por otro lado, pues recordarle a quienes nos escuchan que el 80% de los mexicanos, o sea, es un número altísimo, y de las mexicanas, mueren por enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, infartos, cáncer, diabetes, ¿no? Entonces tendríamos que estar hablando particularmente de prevención, porque todas esas enfermedades crónicas no transmisibles solamente se combaten cuando tú tienes buena alimentación, cuando no estás comiendo azúcar todo el día, cuando no estás todo el día bebiendo, el alcohol, el tabaco, etcétera, ¿no? Y estamos además muy por arriba del promedio mundial, porque el promedio mundial son 71% de personas que se mueren por enfermedades crónicas no transmisibles, entonces tenemos mucha chamba por hacer. Ese sería mi primer Muchas gracias, diagnóstico. Sofía. Rubén Moreira. Bueno, yo creo que estamos en una terrible emergencia. Fíjate que el 30% de los mexicanos gastan más en medicinas. El 50 millones de mexicanos mencionaron no contar con acceso a instituciones de salud. 20 millones de personas sin acceso a estudios de laboratorio, más que en tiempos del presidente Peña. Acaba de salir este estudio, que es de la Comisión Independiente, que investiga los efectos del COVID y que está integrado por especialistas muy importantes del país y con un reconocimiento en el mundo, como Jaime Sepúlveda, como Sergio Aguayo, como Mariana Campos, como Julia Carabias, como Enrique Cárdenas, como José Ramón Cosío, Julio Frenk, en fin, Silvia Merkel, Carlos Mancera, y los resultados son terribles. Murieron 800,000 personas, 300,000 de estas defunciones pudieron haberse evitado, no se hizo básicamente por una mala información y un mal manejo de la pandemia. Nos fuimos a extremos muy delicados. Fíjense ustedes que el 4 de mayo de 2020, hace exactamente 3 años, el señor López-Gatell dijo que el máximo de defunciones iban a ser 8,000. Eso está grabado, lo dijo él. En otra oportunidad dijo que no era necesario, es más, era una contraindicación usar el cubrebocas. El señor presidente de la República dijo que el cubrebocas no era necesario, dijo que había que abrazarse y después detente. dijo incluso que había que usar el detente.
y que con eso se evitaba. Por cierto, la Iglesia Católica dice que la fe que no se acompaña con la razón es superstición. Entonces, Chihuahua, muchísima gente murió, la megafarmacia no solamente ha sido un fracaso, sino es el ejemplo de no tener un buen sistema de distribución de medicinas. Es una fantasía que no está surtiendo nada. Entonces estamos en un grave colapso del sistema de salud, que cierro en esta primera intervención. Quitaron el seguro social. Popular. Perdón, el seguro popular, gracias Margarita. Quitaron el seguro popular, están por quitar el seguro social. Quitaron el seguro popular, pusieron el INSABI, ellos mismos se echan para atrás y ahora hacen esta mezcolanza de servicios que pues es como todo una improvisación. Gracias, Rubén. Gaby. En este sexenio se logró un cambio fundamental y es llevar la cobertura universal de salud, la gratuidad en los servicios de salud al más alto rango constitucional. Eso es un paso muy importante y que de ahí se desprende también un análisis sobre cómo tenemos dos modelos de gobierno, dos modelos en términos de salud. Bien dice el presidente, no somos iguales. Mientras para nosotros en nuestro movimiento entender la cobertura universal de salud es un derecho humano y por eso vamos por la universalidad y por la gratuidad, los dos pilares fundamentales, hay que recordar que el seguro popular no tenía nada ni de seguro ni de popular. La gente que se afiliaba, y era una autoafiliación, tenía que pagar entre 2,500 y 11,000 pesos para poder incorporarse al seguro popular. Ahí al ratito subiré en mis redes sociales cómo hasta la misma Xóchitl Gálvez hizo fuertísimas críticas al seguro popular. Del otro lado, prometen regresar a los vales de medicinas. Habrá que acordarnos cómo nos fue con Peña Nieto y los vales de medicinas. Me voy también a la misma Xóchitl. Miren, Xóchitl la conozco bien, ella fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde yo también fui jefa delegacional donde vivo, y ahí nos prometió construir una clínica de salud de segundo nivel, a la que ella llamaba en su campaña, y lo pueden verificar también en internet, en el blog que ella tuvo en esa campaña, que le llamaba Miguel Hidalgo Te Cura. ¿Qué creen? Para variar con Xóchitl, nunca llegó. O también podemos seguir contrastando a la misma Xóchitl con esta declaración que tuvo fantástica. Gaby, a ver, espérame ayer. Un momentito, hacemos una pausa y seguimos contigo. Gracias. Regresamos. Gaby, nos alcanzó el corte, pero me gustaría permitirte que redondees la idea que nos estabas exponiendo. Gracias, Pascal. Le entro ya no solo a los desfiguros de Xóchitl en materia de salud, que son públicos notorios y conocidos, sino también le entro con mucha transparencia al tema del informe que comenta Rubén. Hay que decirlo, no es el primer ejercicio que se pretende hacer en términos de rendición de cuentas o de análisis de resultados sobre la pandemia. Pero sí tiene aquí algunos datos muy peculiares que me encantaría compartir. Miren, por ejemplo, en el Reino Unido, donde sí se hizo un grupo donde tienen el aval parlamentario e incluso mucho mayor pluralidad, ahí llevan trabajando en lograr el estudio 351 días. En Estados Unidos lleva el grupo que se creó a principios de 2021, lleva trabajando 421 días. Y con eso me puedo ir a los de Australia, Brasil, Chile, Italia, Nueva Zelanda. Bueno, acá en México les entró tanta prisa que con 84 días encontraron su dictamen. Ahora le entro a los temas puntuales del informe, incluso a las páginas. Miren, por ejemplo, en la página 83 de ese informe que tanto presume el PRIAN, dicen que la esperanza de vida es de 70 años. Yo los invito a que revisen los datos tanto de la Organización Panamericana de la Salud como del mismo INEGI, donde la proyección al año 2023 es de 75 años. Cito fuentes internacionales, nacionales, INEGI y Organización Panamericana de la Salud. Ahí está también los señalamientos que se hacen en la página 96 sobre los casos graves de COVID. Y si bien en la página 78 hablan de las enfermedades no transmisibles, la realidad es que en la página 96 se van con todo el sesgo político y omiten los análisis que publicaciones, que sí son serias, hay que decirlo. Hay 3 revistas científicas muy serias en el mundo, las más reconocidas son The Lancet, Science y Nature. The Lancet publica un estudio donde explica cómo la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, llámese diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, generaron un impacto muy importante en las muertes y sobre todo propiciaron los casos más graves de COVID.
Insisto, eso Sí. es de Lancet. Ahora, vámonos a la incidencia de estas enfermedades en nuestro país. Por ejemplo, en México, entre el 70 y 75% de la población, dependiendo de la entidad federativa, padecen de sobrepeso u obesidad, que esto está muy relacionado, como lo señaló de Lancet, con los casos graves e incluso con Muy la bien. muerte de COVID. O podemos irnos también a los análisis de la infraestructura hospitalaria. El censo que hizo la Secretaría de Salud publicó a principios de esta administración que 317 hospitales, clínicas, centros de salud solo existían en papel. Esos son los Bueno. resultados de 90 años de PRIAN. Pero Bueno, a ver, Sofía, si gustas comentar, por favor. sí, a ver, o sea, yo diría varias cosas. Primero, hay que tener cuidado con los datos y las expectativas de vida que prometemos, porque justamente a partir del COVID es la primera vez que vemos una reducción en la expectativa de vida de los mexicanos. La OCDE da datos de que se redujo entre 4 y 5 años promedio. Y además, no solo eso, o sea, los países, digamos, que tienen una expectativa de vida alta, tienen una expectativa de vida alta de 85 a 90 años. Entonces, o sea, no deberíamos de estar orgullosos de que aquí en México nuestra expectativa sea 70, 75, ¿no? Dos, yo creo que hay que salir a la calle, o sea, de menos en Coyoacán, la impresión que a mí me da el hablar con los y las vecinas es que el haber retirado el Seguro Popular se recibió de mala forma, o sea, no se sienten mejor cubiertos, no se sienten más seguros, las clínicas están saturadas, la cantidad de horas de fila que haces. En estos momentos ahorita, Pascal, enfrente de nosotros en una de las teles que tenemos, se estaba pasando una noticia de imagen de un hospital, desconozco dónde sea, donde el elevador no operaba y entonces ves a los guardias subiendo y bajando a las personas con las camillas por las escaleras apoyando para que se puedan mover. O sea, yo creo que las condiciones del sistema de salud en México en estos momentos son deplorables, dejan mucho que desear. Evidentemente hay lugares donde están mejor, lugares donde están peor. Y no olvidemos, y yo sé que es un tema que luego parece que es nada más un asunto de politiquería, pero a mí me parece que no es menor. No olvidemos el tema de los niños con cáncer, porque es que sí es una agenda bien, bien importante. No es una población tampoco que digas así, es que el 50% del país y entonces tenemos un reto económico altísimo. No, demuestra la falta de prioridad en el sistema de salud, porque además los estados que han cubierto a los niños con cáncer lo han hecho porque sus gobiernos locales, como es el caso de Nuevo León y de Jalisco con Movimiento Ciudadano, han hecho un esfuerzo por cubrir las enfermedades de cáncer de los niños, ¿no? Entonces yo creo que hay poco que presumir, los datos siempre se les puede dar la vuelta, pero pues hay que enseñarlos como son y compararlo y contrastarlo con la realidad y con la expectativa de un primer mundo y no de una cosa mediocre, decir, bueno, pues tenemos 70, 75, deberíamos de estar tirándole a mucho más. Lo que dicen los datos es que México, si va como va, no vamos a pegarle una expectativa de 85 años hasta el 2070. O sea, 3 generaciones más. Gracias, Sofía. Rubén, te toca concluir. Bueno, comentarte que sí hay dos formas de enfrentar el fenómeno médico, los problemas de salud. Uno, desde la ciencia, y el otro, lo soy claro, desde la hechicería, porque es así como Morena construye sus respuestas, no solamente en el tema de salud, en el tema medioambiental. Vean los cenotes, lo que está sucediendo allá en la península de Yucatán, donde tú te encuentras. Puntualizo. El gasto en salud de los mexicanos creció un 30.9%. Hay 54 millones de personas que no tienen un sistema eficaz de salud. Hay 20 millones de personas que no tienen acceso a estudios de salud en relación a la época del presidente Peña. Ahora, ¿es científico darle a la gente un antídoto contra los piojos para salvarlos del COVID? Eso se hizo aquí en la Ciudad de México. Ahora, el número, ahí está, 800,000 personas, 300,000 más de lo que diría la progresión normal de la enfermedad en relación a otros países del mundo. ¿Y quiénes sufrieron más? Los indígenas. Este no es un gobierno humanitario, este es un gobierno sanguinario, eso es lo que es. Sufrieron más los indígenas, sufrieron más los pobres, murieron más pobres. Mientras más dinero tenías, más posibilidades de salvarte había. Pero además, veamos los resultados de la ineptitud de este gobierno. 1,5 millones de niños y jóvenes ya no regresaron a la escuela. Es la primera vez que esto sucede desde Vasconcelos, que empecemos a decrecer en la cobertura que hay en este país. Y esos son números sencillos. Ahora, nos podemos engañar y decir que todo está muy lindo. Salinsavi ellos se los dieron y lo tuvieron que deshacer. Y volvemos
a esa narrativa falsa, facciosa. No, es que queremos que haya un derecho universal. Bueno, pues fue de las iniciativas que mandó el presidente y sus diputados no quisieron votar. Tan sencillo como eso, y por más que digan, no quisieron votar. ¿Qué son? Hechiceros. Eso es lo que son. Bueno, pues ahí están 3 puntos A mí de me vista falta sobre un el tema turno. de la salud. No, Sí. Desgraciadamente Me estamos en interrumpió tiempo. el corte, pero a mí sí me falta un turno en el uso de la voz. Bueno, sí, desgraciadamente. A ver, producción, ¿podemos hacer algo aquí para regresar? Bueno, me dice producción que es imposible, pero seguramente vamos a seguir con este tema en la próxima semana o en otra ocasión en nuestra mesa de debate. Gracias a los tres. Gracias. Lindo día a todos. Cuídense.